Existen unas piedrecitas preciosas llamadas perlas, que a propósito pueden ser muy costosas. Hay perlas que pueden llegar a costar hasta $32,000. De estas piedras preciosas se hacen adornos que pueden llegar a ser muy caros. Mucha gente las conoce y ha oído hablar de ellas, pero muy pocos saben que las perlas son producto de dolor y de sufrimiento. Estas provienen de las ostras, que son unos moluscos habitantes de las aguas. Cuando esta ostra ha sido herida por un grano de arena o cualquier pequeño objeto o parásito que perfora la concha de la ostra produce una sustancia llamada nácar, que recubre aquel grano de arena o parásito que la ha herido. La cubre con capas de nácar para protegerse y como consecuencia se forma una perla hermosa y deslumbrante. A veces se producen en corto tiempo y otras veces pueden tardar hasta 5 o 20 años en formarse. Una ostra que no ha sido herida y molestada no puede producir ninguna perla. ¡Qué gran enseñanza para nosotros! La palabra sufrimiento es una palabra que no nos agrada y que no quisiéramos experimentar. Sin embargo, el sufrimiento es parte de la vida humana. Desde que nacemos, lo primero que hacemos es llorar y no reír. No hay un solo ser humano que no experimente diferentes sufrimientos en el curso de su vida. Esos tiempos, épocas y temporadas de sufrimiento son tan dolorosos, pero en la parte final de Eclesiastés 7:8 dice: mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Porque es en el sufrimiento, el dolor y las lágrimas donde somos transformados por Dios. Allí el orgullo, la arrogancia, la autosuficiencia, el confiar en nosotros mismos o en otras personas quedan a un lado. Allí nuestra vieja naturaleza, nuestro egoísmo, va siendo quebrantado, va siendo herido, recibe golpes mortales, pero saludables para nuestra vida espiritual. Porque cuando el yo es quebrantado, el Espíritu Santo surge como ese nácar y produce sus preciosos frutos. Es cuando estamos afligidos, en sufrimiento, dolor y lágrimas, cuando nos humillamos delante de la presencia de Dios, o al menos así debería de ser. Y es allí, en esa completa humillación, donde su poder y su gloria se manifiestan en nuestras vidas. Como dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esas heridas, ese dolor, ese proceso, esa prueba de nuestra fe no es en vano. Dios está trabajando en nuestras vidas y va formando su carácter en nosotros a medida que nos humillamos ante Él. Muchas veces, en lugar de humillarnos, peleamos contra Dios o peleamos contra las personas que nos hacen daño. De esta manera, Dios no puede hacer sus maravillas en nosotros. El apóstol Pablo sabía que la tribulación y la prueba era para su bien. En Romanos 5:3 dice la palabra de Dios: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Tribulación es una angustia, pena o aflicción muy grandes. Todos lo hemos vivido, lo estamos viviendo o lo vamos a vivir tarde o temprano. Esas diversas tribulaciones, si nos humillamos delante de Dios, producirán en nosotros hermosas perlas a través de su Espíritu Santo. Como vemos aquí, la tribulación produce paciencia. Nosotros quisiéramos que todo cambiara ya, inmediatamente, pero Él tiene el control de todo, lo sabe todo y está produciendo esa perla en nosotros. El proceso en el cristiano es doloroso, pero saludable. Es allí donde obtenemos la paciencia para esperar en Dios de la manera correcta. La paciencia produce prueba. Esta palabra en el griego habla de un carácter aprobado por Dios, como el oro que ha sido purificado y resiste el fuego y sale más brillante. A través de las aflicciones, problemas, situaciones adversas, nuestro carácter va siendo formado. Esa prueba produce esperanza. Se aviva en nosotros la fe y la esperanza de ver el poder de Dios. Dios trabajando en sus amados hijos.
Leamos también en Santiago 1, 2 al 5. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En Primera de Pedro 1, versículos 4 en adelante, se nos habla de que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos. Pero en el versículo 6 se nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Así que no olvidemos, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. En medio de nuestras lágrimas, dolor, angustia, los incomprensibles de la vida, entendamos, Dios está trabajando, Dios está produciendo sus perlas en nosotros, Dios está cambiándonos y transformándonos, Dios está purificando nuestra fe, Dios está obrando en diferentes áreas de nuestras vidas. Estamos en esas manos poderosas, sabias, llenas de amor. Él nos ayudará, fortalecerá, sustentará y consolará. No lo olvides, una ostra que no ha sido herida o dañada no puede producir ninguna perla. Humillémonos bajo su poderosa mano.